Diálogos y Diálogos, Museo Mural Diego Rivera. Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido también como El Asunto Urbano. Y justo con esa rolita de fondo tan suavecita, tan pues agradable de Los Hombres G de 1986, que sonaba en las radios de aquellos años, hace ya 40, que se cumplen este 2026. Y justo ese mismo año se estaba dando una de las celebraciones más importantes en términos deportivos y también en términos del espectáculo que se han dado en nuestro país, que es ni más ni menos que el Mundial de México 86. ¿Y por qué estamos hablando el día de hoy aquí afuera del Museo Mural Diego Rivera sobre 1986 y el Mundial? Pues porque al interior de este museo se encuentra una parte de la historia de nuestro país que está íntimamente conectada con la memoria histórica de los fatídicos sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985. Y pues para quienes no lo conozcan, los invitamos a que pasen. El Museo Mural Diego Rivera alberga el mural Sueño de una tarde de domingo en la Alameda Central, que fue rescatado del Hotel del Prado, que se encontraba justo enfrente de nosotros, en lo que ahora es el Hotel Hilton. Y pues también al interior de estas salas de exhibición se encuentra actualmente una exposición llamada Tectónica de la Memoria, que va dedicada justo a hablar sobre la memoria de los sismos. Entonces, pues hablar de 1985 y no hablar de 1986, que es algo que ocurre tan solo 10 meses después de la gran tragedia urbana y de pues la caída pues tanto simbólica como material de esta ciudad. Y pues México 86 es un elemento de, pues, digamos, ímpetu moral que le cae a la sociedad mexicana y pues que le permite, después de esta tragedia, salir a celebrar una justa mundialista en unas condiciones completamente distintas a las que actualmente estamos próximos a iniciar, que es pues justo en unas semanas más esta nueva Copa de Fútbol que vuelve a aparecer aquí en la Ciudad de México por tercera ocasión. Entonces, para esto invitamos hoy a nuestros amigos Mariana Anzorena y Daniel González, Fútbol Oblicuo, quienes nos van a platicar un poco sobre la historia, mitos, realidades, datos curiosos acerca de lo que ocurrió en 1986 en ese mundial, que fue el segundo mundial que se festejó en la Ciudad de México después del Mundial de México 70, y que pues entre muchos de los aspectos que hay que rescatar por allí, pues tiene que ver justamente el de la cultura popular que se desarrolla a partir del 86, música, imágenes, una de las, me atrevo a decir, mejores mascotas mundialeras de toda la historia del fútbol, que es el mismísimo Pique, el chilito con sombrero. Pues me da mucho gusto tenerlos por acá y pues me gustaría empezar por hacerles de nuevo la pregunta que les hice tras bambalinas. ¿Ustedes ya estaban vivos cuando México 86 ya estaban aquí parados sobre esta tierra y ya les interesaba un poquito el fútbol, verdad? Hola Isaac, muchas gracias por la invitación, nos da mucho gusto estar aquí. Sí, yo ya estaba en este mundo y ya recuerdo el mundial, yo tenía 7 años y recuerdo la efervescencia de esta ciudad con el mundial, recuerdo los claxons cuando México ganaba, ting, 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 y la ciudad parecía que bullía con el mundial y eso a mí me contagió y eso para mí fue quizá la primera pista en mi vida de que detrás del fútbol había algo más que solo fútbol. Porque no podía ser que la ciudad estuviera tan movilizada y que la gente estuviera tan movilizada, algo que yo noté a mis 7 años y dije, creo que aquí hay algo más además de fútbol. Hola, buenas tardes, Isaac, gracias por invitarnos. Yo tenía 5 años en el Mundial del 86, vivía en España entonces, y mi recuerdo, creo que es de mis primeros recuerdos futbolísticos. Bueno, tengo uno anterior, de que España ganó a Malta, metió 12 goles España a Malta, en un partido arregladísimo, por cierto, pero España le metió 12 goles y tengo un recuerdo clarísimo de un penal que falló España contra Bélgica, contra la Bélgica de Prudhomme y de Sifo,
y me acuerdo mi padre muy enojado gritando por la ventana. En España yo creo que eran como las 2 de la mañana, 3 de la mañana, que eso para un niño de 5 años pues se queda grabado. Y me acuerdo muy bien porque Proudhon, el portero belga, a partir de entonces formó pasar parte de mi vida, no sé por qué, como que siempre estuvo en muchas eliminatorias españolas, de clubes españoles, luego estuvo en alguna otra Eurocopa, lo fichó el Bayern de Múnich, o sea, como que es un tipo que sí puede estar en, no lo había pensado nunca, pero quizás pueda estar en mi primer recuerdo futbolístico, Michel Proudhon, sí. Así que sí estaba vivo y digo, no tengo recuerdos así muy trascendentales a nivel, digo, México está muy lejos de España, pero en el 86 estaba mucho más lejos de España. Ahorita podemos ver cualquier partido en tiempo real, ¿no? Pero era muy difícil de verlo, así que sí es mi primer recuerdo de ese, yo creo. Sí, México está y estaba todavía más lejos de España, pero ya pasaba algo que ahora pareciera que es obligatorio, y en ese entonces ocurría apenas prácticamente por primera vez, que era tener un jugador jugando en España y triunfando en España, porque no podemos pensar en México 86 y no podemos pensar tampoco en el 85 y en esos años sin pensar en Hugo Sánchez, que bueno, o sea, para mí recordar México 86 pues es recordar a Hugo Sánchez, que no es que no haya brillado en el Mundial, pero sí quedó a deber, porque en ese momento pues era el mejor goleador del mundo. Es como si nos imagináramos ahorita que tuviéramos a un jugador, a un goleador de ese nivel jugando en el Real Madrid o jugando en el PSG o jugando, que no tenemos, esa es la realidad. Y entonces todo el resto de la selección mexicana jugaba en México, solo Hugo Sánchez jugaba fuera de México. Y bueno, en términos culturales, Hugo Sánchez era una figura que estaba presente en todos lados, ¿no? O sea, era como una especie de autoridad moral mexicana. Sí, y se le acusaba mucho, mientras que en España lo insultaban y le gritaban indio, en México se le acusaba mucho de que ya hablaba como español, de que estaba olvidando sus raíces, de que se sentía más que el resto del grupo, de aquel grupo que Bora Milutinovic entrenaba, y que estuvo muy concentrado durante mucho tiempo, porque todos, menos Hugo Sánchez, jugaban en México. Entonces, el último que llegó a la concentración varias semanas después fue Hugo. Y fuera de Hugo Sánchez, ¿qué otras figuras había en el fútbol de la selección de México 86? Mira, a mí me llama mucho la atención, y a ver qué nos cuenta ahorita Daniel, pero a mí me llama mucho la atención que se nos quedó la imagen de Quirarte y sus 2 goles, siendo un defensa central, anotó 2 goles. Cuando Quirarte entró, quizá alguien aquí de los que son todavía mayores que yo lo recuerde, Quirarte entró de último momento, entró a la selección, así fue que de los últimos llamados, porque alguien se había lesionado, otro defensa, y entra Quirarte y termina siendo defensa central y anotando 2 goles en aquel mundial. También, por supuesto, estaba Tomás Boy, que era el capitán de aquella selección, estaba el que ha estado en todas las selecciones de México desde entonces, que es el Vasco Aguirre, Manolo Negrete, que anota el gol más, pues, que de ese que nos agarramos y nos colgamos, porque no tenemos mucho de qué otra cosa colgarnos, y nos colgamos de esa hermosa, bella tijera que anota. Un portero que era rarísimo, que era Pablo Larios, que lo primero que hacía al despertarse era echarse un cigarrito y una coca. Imagínate todo lo que era la cultura de ser futbolista en aquella época. Pues Pablo Larios tenía esa costumbre, lo cuentan todos los que compartieron un cuarto con él en las concentraciones. Pablo Larios Iwasaki, que era nuestro portero, un porterazo. Él, pues eso, tomaba coca, fumaba. No sé quién más estaba en aquella selección. Coca-Cola. Sí, Coca-Cola. No va a ser como José Feliciano. Sí, ahora, eso por parte de México. Obviamente, y ahorita hablaremos más a profundidad de eso, pues el Mundial de México 86 es el Mundial de Diego Maradona. Aquí los argentinos dirían que en el Estadio Azteca, pues Maradona se convierte en Dios, ¿no? Y bueno, sobre Maradona también, ¿qué habría que decir, no? Un montón de cosas, se vuelve un dios. El Estadio Azteca se vuelve una segunda casa como para la afición argentina, ¿no? Que por ahí hasta Calamaro le dedica una canción, ¿no? Cuando dice que por primera vez vio al Coloso frente a él. ¿Qué más ocurre en México 86 que sea trascendente
justo para entender la historia de la relación entre México y los mundiales. Es el primer y único mundial, según yo, en el que pasan a la siguiente fase, ¿no? Es el primer mundial en el que pasan a la siguiente fase y es... A cuartos. O sea, A octavos han pasado muchas sí, que pasan, o sea, porque... Sí, exacto. Y es la primera sede que repite sede. Que eso es muy importante, yo creo, porque ahí se entrecruzan muchísimas cuestiones políticas, comerciales, empresariales. Ese mundial del 86 era para Colombia. Colombia en ese momento está en un problema de deuda externa inasumible, no puede endeudarse más, el Banco Mundial le presta dinero, pero le dice no te voy a prestar dinero para construir los estadios, con lo cual que en el 83, 84, el presidente Betancourt anuncia al mundo que ellos se bajan de la candidatura y que no van a organizar el Mundial del 86. Ahí empieza una carrera para ver quién es el organizador, en el que entra directamente Estados Unidos por primera vez con Henry Kissinger, que estaba obsesionado con el fútbol toda la vida, no entendía por qué Estados Unidos era una potencia militar, espacial, económica, cultural, ganaba en todos los deportes olímpicos y en el fútbol no eran capaces de ganar a nadie. Kissinger siempre pensó que el fútbol era el mejor medio de propaganda, algo que tiene mucho que ver con lo que pasa ahora. Y bueno, en esa carrera por el Mundial resulta que hay un personaje mexicano, Guillermo Cañedo, que es vicepresidente de Televisa en ese momento y vicepresidente de FIFA, con lo cual hacen el lobby necesario para que el Mundial acabe en México. Entonces, en esa carrera, digamos que se entremezcla un poco la mexicanidad, de alguna manera, ¿no? Porque ahí entra en juego Televisa, entra en juego el fútbol se convierte por primera vez, el Estadio Azteca, la primera gran protesta multitudinaria de la población mexicana contra el presidente de la República fue en el Estadio Azteca, en contra del terremoto, fue contra de la Madrid. Ya había pasado en otras partes del mundo, con los rivales en Polonia, con Franco en España, ha pasado en Ucrania, está pasando en Ucrania, pasó en los Balcanes en los 90, con lo cual hay mucho de mexicanidad en esa carrera, en ese mundial. Y luego yo quiero contar una anécdota que también se me hace muy mexicana, muy chilanga de hecho, hablando de la altura, de que se jugaba en altura, que todos los equipos estaban preocupados por jugar en la altura de la Ciudad de México. Bilardo había creado, el seleccionador argentino, había creado unas camisetas especiales que las utilizaban los ciclistas en Europa como para, bueno, las ganancias marginales que llaman ahora, ¿no? Los modernos. Bueno, total, que en un partido Argentina cambia sus camisetas y se quedan sin camisetas para jugar el famoso partido en el Azteca Argentina-Inglaterra. No tienen camisetas oficiales, con lo cual hay un tipo de la selección que sale a Tepito a buscar camisetas y se encuentra con una tienda en Tepito que le falsifican exactamente la misma camiseta en 24 horas. Una camiseta de Le Coq Sportif, que es con la que Maradona mete el gol con la mano y con la que Maradona mete el gol de todos los tiempos. La metió con una camiseta hecha en Tepito, que se subastó hace poco por creo que 10 millones de libras, con lo cual creo que hay mucho de México. En todo esto que he contado hay mucho de México, ¿no? Es la mítica camiseta de las franjas azules de 2 tonos de azul, ¿no? Y que le cosieron unos números de fútbol americano. Además, sí. Pero ese tipo de cosas ya no podrían darse en la actualidad, ¿no? Porque es tan rígido el tema reglamentario que ya no podrían salir a Tepito a conseguir camisetas. Sí, y yo creo que eso se conecta con la idea de que además este mundial pues no es en México en realidad, ¿no? O sea, vamos a tener 13 partidos en México, 13 de un total de 104 partidos. ¿No? Son 104 partidos, o sea, un 10%, y solamente vamos a tener 13 partidos, o sea, no es que sea en México este mundial. Aquel mundial de 52 partidos, 52 fueron en México, y la gente realmente pudo ir, lo que platicábamos hace rato tras bambalinas, comprarte un abono para 13 partidos, costaba lo equivalente a 5.7 salarios mínimos. O sea, estarías hablando que te podías comprar un abono para 13 partidos por lo que equivaldría hoy 2,000 pesos actuales, imagínate. Una semana de trabajo, pero tenías 13 partidos. Tenías 13 partidos y aún así no se llenaron muchos estadios porque México venía pues de la catástrofe del sismo del 85. Las familias mexicanas estaban muy golpeadas como para ir a llenar estadios, ¿no? Y creo que esto se conecta también con lo que platicábamos tras bambalinas, lo del caso Saltillo, que también es un caso que habla mucho de lo que fue México, de lo que es México, y es que la selección portuguesa, por el tema de la altura, tomó como sede la ciudad de Saltillo, porque además ellos jugaban ahí en la laguna, entonces estaba cerca Saltillo,
Y Saltillo está cerca de la frontera y los jugadores portugueses, que además se les acusó de irse de parranda y tal, se querían cruzar de compras a Laredo, Texas. Y entonces el hijo de un político mexicano de poca monta en aquella época les dijo: no se preocupen, denme sus dólares y yo me cruzo y les compro cosas a los jugadores portugueses. Y el hijo de este político mexicano tomó el dinero de los jugadores portugueses y no volvió más y se robó su dinero, de Paolo Futre y de esos jugadores. Entonces fue todo un escándalo llamado el caso Saltillo. Otra chicanada del momento. Que ahora difícilmente se va a poder dar porque ni siquiera vas a poder gritar groserías en el estadio porque va a estar todo el tema del Fan ID. Claro. Entonces tu boleto va a estar ligado directamente con quién eres y va a haber cámaras por todo el estadio. Bueno, eso sí funciona porque en la inauguración Portugal contra México todavía no funcionaba todo el sistema, pero bueno, confiamos en que va a estar jalando en unas semanas. Tengo muchas ganas de platicar sobre lo que está justamente pasando en torno al Mundial que viene en unas semanas a inaugurarse aquí en la Ciudad de México, pero antes me gustaría platicar un poco más sobre el 86. ¿En qué lugares se juega en México 86? Porque se juega aquí en Ciudad de México en el Estadio Azteca, pero también se juega en otras ciudades y se construye también estadios, por ahí está la historia del mítico NESA 86, ¿no? También. Sí, el de NESA 86 en realidad se construye antes, creo que es en el 81, en homenaje a López Portillo. Y luego lo que pasa es que luego cuando México entra en esta carrera por la candidatura, por la sede contra Estados Unidos y Canadá, que era otro de los contrincantes o de los contendientes, claro, tiene que presentar un proyecto de estadios. Algunos existen, otros no existen. Ya había, claro, México tenía la infraestructura del 70, que eso era una ventaja respecto a todos los demás competidores, aunque Estados Unidos tenía estadios espectaculares de NFL o de béisbol, sí, básicamente NFL o béisbol. México tenía la infraestructura del 70 y sí, se juega en la Ciudad de México, se juega en 2 lugares en México, no, en 4 lugares, ¿no? Se juega en el Estadio Azul. Se juega en el Estadio Azul, en Ciudad Universitaria, que es el Estadio de México 68, en el Azteca y en el NESA 86. Y bueno, Puebla, Guadalajara, León, Monterrey. Y sí, a mí, de ese Mundial del 86, decíais antes que quién era. Yo lo que recuerdo, claro, yo con esa edad y luego tampoco mi relación futbolística con la selección mexicana, incluso estando en México, tampoco es tan cercana como se pueda pensar, ¿no? Digo, comparado con Mariana o así. Yo el recuerdo que a mí me quedó del 86 es la gente. Era como, y lo he hablado muchas veces con amigos y lo he escrito, que para mí es el último mundial ingenuo de la historia, en el que todavía vivíamos en un mundo ingenuo, aunque el mundo era muy complicado, no quiero ser nostálgico. Estábamos en plena Guerra Fría, el PRI, no había alternancia política en México. Yo que vengo de España, vivíamos en un proceso de transición que apenas se recuperaba de la dictadura franquista. O sea, el mundo tampoco es que fuera mágico, pero sí creo que fue el último mundial ingenuo. Cuando tú ves esas fotos del Azteca en analógico, con ese grano de Ciudad Neza, del Jalisco de Guadalajara, a Rod Stewart en la cancha, la afición mexicana caminando hacia los estadios, es como un mundo que ya no existe, ¿no? Ya ni siquiera es como que sea otra época, es que parece otro planeta. Y no sé, siento que fue, porque luego el del 90 de Italia también es muy nostálgico, pero yo creo que ese ya es más moderno o más posmoderno. Yo creo que el de México es el último mundial que se jugó como si fuera una liga de tercera división, con esa ingenuidad de futbolistas, de periodistas, de aficionados en la cancha, de cómo las ciudades vivían los mundiales. Era como mucho más transversal de lo que es ahora, creo, y creo que fue el último mundial transversal, porque en el del 90, un recuerdo que tengo muy claro, es que en la inauguración del mundial hubo desfiles, claro, Italia es una potencia mundial en la industria de la moda, pero hubo desfiles de Valentino, de Giorgio Armani, en la cancha, en el día de inauguración del mundial. Era como un mensaje de, bueno, el fútbol ya hemos asumido que el fútbol ya es un negocio y nos vamos a comportar de esta manera, ¿no? O sea, asumido, digamos, intelectualmente. En México, aunque están todos estos chismes de Televisa y de Kissinger y como de FIFA, de Avalanche y todas estas historias, siento que de alguna manera sí fue un mundial muy ingenuo. Bueno, y para México la ingenuidad se rompe absolutamente en Italia 90, porque uno de los mismos hombres de pantalón largo y de traje y corbata, que fue Rafael Castillo, que junto con Guillermo Cañedo hizo toda la gestión para México 86, que era el presidente de la Femex Food, fue después el que orquestó todo el tema de los cachirules,
que nos deja fuera del Mundial de Italia 90. Y para mí ese es el fin de la ingenuidad, ¿no? O sea, este es un espacio donde se hace trampa a nivel no de la cancha, no de la mano de Dios, sino a nivel de los empresarios por temas de dinero, por temas de patrocinios, por temas de televisoras. Entonces, digamos que uno de los hombres que nos hizo ganar el Mundial, o sea, ganar la sede de México 86 y por lo tanto calificar de manera automática, porque calificas de manera automática cuando eres sede, esa misma persona fue artífice de que quedáramos fuera del Mundial de Italia 90. Y no sé, porque no la he visto, la película esta que va a salir pronto con Diego Luna y Daniel Jiménez Cacho, que interpreta a Azcárraga Milmo. Ahí esa película promete mostrar todo ese camino hacia competir por la sede del 86 contra Estados Unidos y Canadá, y todo esto que hablaba Daniel, del cabildeo de Guillermo Cañedo, que era un hombre muy importante en Televisa y también en FIFA, pero con este personaje que después se vuelve tan oscuro, que es Rafael Castillo, por el tema de los cachirules en Italia 90. ¿En Italia 90 también es cuando expulsan a Diego Maradona por el dopaje, o eso es Estados Unidos? Ese es Estados Unidos 94, después del partido contra Grecia, ¿no? Y ahorita que decías que México gana el Mundial, bueno, que gana la sede del Mundial, me quedé pensando en esa famosa consigna del sí se puede, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se convirtió en un eslogan y como en un grito de batalla? Pero el sí se puede nace después, pero ¿no? Yo tengo entendido que el sí se puede nace de las ligas infantiles de béisbol. ¿Han visto esos niños que juegan béisbol? Que hemos ganado las ligas infantiles y tal. Tengo entendido que nace de las ligas infantiles de béisbol. Y luego también está otra de las herencias culturales del 86, que es la famosa ola, ¿no? Dicen que por ahí la ola aparece por primera vez ahí en esos partidos, eso no sé. Que también de la ola, nosotros nos la adjudicamos y decimos la ola es mexicana, y al parecer se hacía antes en algunos estadios de la NFL, no lo sé, no te lo podría sellar, pero bueno, nosotros decimos que la ola es nuestra, como decimos que el cielito lindo es mexicano y no es una canción mexicana en origen, ¿no? Ya estoy arruinando todo hoy, perdónenme. Oye Daniel, y justo pensando en esa cosa de que dices, bueno, ojalá que México algún día fuera campeón, me estaba acordando de esta frasecita también, como que decían en España, nunca ganaremos el Mundial, y lo ganaron. Entonces sí se puede. Sí se puede. Lo que pasa que en España, a ver, los mundiales se ganan ya antiguamente. Bueno, creo que España fue la sexta selección que ganó un mundial. O sea, que no se gana muy habitualmente un mundial. Pero ya no hay milagros en el... O sea, México no pasa de fase, y se puede explicar de una manera casi científica. Hay unos motivos por los que México no pasa de fase, y son motivos completamente atacables y solucionables, que el sistema o la federación o las televisoras o los clubes no quieren atacar. Se cayó la bandera. No quieren atacar de plano. En España pasó un poco lo mismo. Claro, España tuvo un crecimiento económico en los 80 y 90 muy loco, y de ahí viene el milagro deportivo español, que no solamente es el fútbol, es Nadal, es los Juegos Olímpicos, es equipos españoles ganando baloncesto, ganando todo, ¿no? Absolutamente todo, waterpolo, deportes en los que España no tenía tradición, se empezó a ganar. España ganó porque se invirtió muchísimo dinero, miles de millones de euros, miles de millones de euros, que venían de la Unión Europea, se invirtieron en crear escuelas, en profesionalizar a los entrenadores, en que los chavos jugaran en canchas con pasto, que los balones fueran profesionales desde los 5 años. Nada que ver con lo que yo viví, que jugabas en campos de tierra, no tenías zapatos, el balón, si se iba al río, pues venía otro completamente diferente, no había esa estandarización, ¿no? Y yo creo que cuando eso se estandarizó, pues salió Iniesta, salió Xavi Alonso. Además, siempre se habla de que fue muy catalán el proceso español, pero yo creo que fue muy nacional, vamos a decir, autonómico, porque salieron pequeñas estrellas en casi cada ciudad del país. Había al menos un jugador seleccionable, aunque evidentemente el Barça dominó todo aquello. Pero por eso digo que en México los problemas los sabemos todos, lo saben los periodistas, lo saben los directivos, lo saben los futbolistas, lo saben los clubes, todo el mundo sabe, los aficionados, todo el mundo sabe cuáles son los problemas. Hay que atacarlos de raíz y a partir de ahí tener mucha paciencia, y a lo mejor empezar ganando una Copa América, volver a competir con gente que, por ejemplo, Australia se fue de Oceanía para competir en Asia. Australia iba a todos los mundiales porque solo competían Australia, Nueva Zelanda y todas las islas del Pacífico, ¿no? Entonces tenía casi garantizado que iba al mundial.
y dijo, yo si quiero crecer futbolísticamente tengo que dejar de enfrentarme a Vanuatu, a Polinesia Francesa y a las islas, a Guam, para enfrentarme a Japón, a Arabia Saudita, Irán, a las potencias asiáticas. Y dieron un salto en 10 años brutal futbolísticamente a nivel mundial, con estrellas en la Premier League, estrellas en Europa, competitivos en todas las competiciones nacionales, y yo creo que a México le falta un poco eso. Yo creo que el modelo australiano sería un gran modelo para México, incluso con mucha ventaja de partida, porque México tiene 4 veces más habitantes que Australia y una tradición futbolística centenaria, un siglo de fútbol desde que... Entonces creo que por ahí podría ser el camino de México al Mundial. Evidentemente, pues cuando llega el Mundial en México la pasión explota como en ningún otro país del mundo, porque normalmente en los países donde hay futbolerismo la pasión explota desde el futbolero, es decir, el futbolero, digamos que durante la época del Mundial está con esteroides, pero si te gusta el balonmano o te gusta el waterpolo, el Mundial te da igual. Aquí en México la pasión es desde, no sé, el señor más rico del país hasta el último trabajador, o sea, es como súper transversal, horizontal. Hay una pasión por la selección que no existe en ningún mundial, en ningún país, y eso lo defiendo, ¿eh? Lo que pasa es que solo ocurre durante el Mundial. Luego, y es muy caínista todo, ¿no? A nivel medios, a nivel cancha. Entonces yo creo que hay muchos problemas solucionables que son fácilmente atacables, y que este Mundial puede ser un punto de partida para tomar conciencia y decir, bueno, pues hay que invertir para que los chavales jueguen y para, ¿no? Y hace rato nos mencionabas el tema de Estados Unidos, ¿no? Que lo hemos visto ir creciendo en la calidad futbolística y pues también en su presencia en todos estos certámenes globales. ¿Qué es lo que ha pasado con Estados Unidos y cómo vislumbran ustedes la posición que tiene Estados Unidos en este Mundial? No políticamente, sino como equipo. La verdad, ahorita no tienen un gran equipo. Han tenido mejores selecciones nacionales. O sea, yo creo que cuando hablamos del fútbol en Estados Unidos hay que hablar del fútbol femenil en Estados Unidos, en donde sin duda son la potencia mundial, ahorita mano a mano con España, pero hicieron pues tal cual como hacen ellos, un estudio de mercado en su momento. Dijeron, bueno, pues los varones habilidosos ya están copados por el béisbol, por el fútbol americano, por el básquetbol, pero nos falta un deporte de nicho para las mujeres blancas, además, y encontraron que ese deporte podía ser el fútbol, y ha crecido desde ahí, y yo creo que en gran medida a través de esas mujeres, las famosas soccer moms, los estadios de Estados Unidos en este Mundial van a tener pues mucha más gente de lo que tuvieron en Estados Unidos 94, porque se ha construido un tejido familiar a partir de las mujeres que juegan fútbol, que van a acudir a los estadios. Pero esta no es una selección particularmente buena de Estados Unidos, aunque pues tienen muchos más jugadores jugando en buenos equipos europeos que México, y tienen pues a Pulisic, que es un magnífico centrocampista, pero no creo que lleguen tampoco mucho más lejos. No sé qué pienses tú. Es que yo creo que este Mundial para Estados Unidos nunca tuvo una importancia deportiva. O sea, la tiene per se porque están compitiendo y son organizadores, ¿no? Pero yo creo que este Mundial, por lo menos desde el punto de vista de los que dirigen el fútbol en Estados Unidos, es un arma de propaganda, es un soft power. No importa mucho que ganen o que pierdan. De hecho, a Pochettino le está yendo muy mal, que es el seleccionador de Estados Unidos, y no le están criticando como se debería criticar en un país que se supone que ya tiene cierta cultura futbolística, ¿no? Ni desde los medios ni desde las administraciones. Entonces yo creo que el hecho de que lo organicen, es cierto que es un Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, pero en realidad es un Mundial de Estados Unidos, y se creó desde el principio para que fuera un Mundial de Estados Unidos por sus propios intereses, porque el Mundial lo gana Trump en su primer mandato. Biden, digamos que lo desarrolla o pone el dinero, y Trump es el que lo va a inaugurar, que es algo muy extraño que en Estados Unidos haya dos presidentes con un mandato en medio. Lo que quiere Trump con este Mundial es demostrar una posición de poder que ya no tiene, como decisiones del siglo XX en el siglo XXI, ¿no? Yo creo que ya llega tarde. Ya lo hizo Rusia el Mundial, ya lo hizo Oriente Medio. O sea, quiere decir que ya llega tarde. Entonces, no sé qué pueden hacer, la verdad, porque no tienen un equipo muy allá. Yo creo que México le puede ganar fácil en cualquier momento, sin ningún problema, por ejemplo. Y creo que tiene más que ver con qué es lo que va a transmitir esa selección a nivel mediático cada vez que juegue.
es más como un mensaje abstracto, más que un mensaje resultadista, vamos a decir, ¿no? Eso es como yo veo esta selección. Y bueno, pensando en que es el primer mundial en la historia en el que se comparte esta sede, bueno, no hubo uno en Corea, ¿no? Es el primer mundial de 3 países, ¿no? Que pronto vamos a tener el de Marruecos, Portugal y España, pero de momento es el primero de 3 países. Que eso ya cambia por completo como pues la manera de organizarse, de presentarse. Sí, porque la logística va a implicar traslados aéreos multitudinarios, porque hay gente que sigue a su selección por todo el mundial y entonces vas a venir y ver unos partidos en México, pero si tu equipo pasa, porque ya toda la ronda final todo es en Estados Unidos, o sea, creo que los últimos partidos que hay en México son 16avos, ¿no? O no sé si hay alguno de octavos. Hay alguno de octavos. Ah, sí, hay uno en el Azteca todavía de octavos de final. Y después ya todo es en Estados Unidos. Las semifinales, naturalmente, en Dallas y Atlanta. Y la gran final en Nueva York. Y el partido por el tercer lugar en Miami, naturalmente, ¿no? O sea, todo muy pensado desde el punto de vista económico. Y no de la pasión por el fútbol. Totalmente. Y luego también, en temas tecnológicos, es el mundial donde ya va a estar más presente que nunca toda la tecnología sobre la cancha. ¿Qué opinan como respecto a estos los artilugios tecnológicos que acompañan ahora al fútbol? ¿Cómo los ven ustedes? ¿Van en detrimento del ejercicio deportivo o si son un complemento? ¿Qué pasa con el VAR? ¿Qué pasa con...? Bueno, podríamos hacer 8 podcasts para analizar el VAR, ¿no? Lo que sí queda muy claro es que para bien y para mal, algo como el gol de la mano de Dios no podría ocurrir, no hay manera de para bien y para mal, ¿no? Se pierde mucho del encanto del fútbol, pues sí, también disminuye mucho la sensación de injusticia que se traduce en violencia en las tribunas, pues sí, un poco también. No sé qué habría pasado con el famoso no fue penal de México contra Holanda con el VAR. Bueno, no sé si ya era Países Bajos en ese momento, pero bueno, se pierde un poco de ese encanto. También tenemos ahora que por orden de la FIFA todos los pastos son híbridos, no hay ya una cancha de pasto totalmente natural, ahora pasto sintético con pasto natural, equilibrado, y pues, luego también se prevé que los que vamos a acudir o quienes puedan acudir a los estadios van a transmitir contenidos, que todos vamos a estar transmitiendo contenidos y los estadios tienen que tener banda ancha, súper robusta para las transmisiones, porque además es un mundial pensado, tristemente me parece a mí, mucho más en los influencers y en los patrocinadores que en el verdadero aficionado al fútbol, que difícilmente va a poder pagar eso. Entonces muchos de los boletos van a ser por patrocinios y entonces va un influencer que se va a estar tomando con su banda ancha del estadio y transmitiendo en tiempo real. Y ya se vio el otro día en un partido en el Bernabéu un influencer que le estaban cortando el pelo en pleno partido, ¿no? Entonces, ¿a qué vas? ¿A ver el partido o a tomarte un video en tiempo real de cómo te cortan el pelo? Yo creo que el VAR es la muerte, o sea, ya murió el fútbol, ahora estamos en otro estadio. Y, a ver, el fútbol es un deporte, es el gran deporte del siglo XX, es el deporte de la revolución industrial, es el deporte, digamos, de la lucha de clases también. De la lucha de clases, exactamente. Es el deporte del marxismo, es el deporte del sindicalismo, es el deporte por excelencia de todo eso, y lo ha sido durante 140 años y lo ha sido sin apenas cambios. Cuando se juntaron, claro, que además sale de una escisión de gente que jugaba al rugby, que era muy fresa, y los del fútbol eran como la clase popular. Entonces se escinden, firman en un bar las primeras normas, lo que se llama el nacimiento de la Fútbol Asociación Inglesa, donde se firman las primeras normas y se juega con esas normas durante prácticamente, bueno, hasta el Mundial del 70 de México. Ahí es el primer cambio radical, y el cambio es que se introduce el fuera de juego, es decir, un cambio que mejora el deporte clarísimamente, y se introducen las tarjetas amarillas, que también mejoran mucho el deporte. Y durante luego otros 30 o 40 años no hubo ninguna norma, ningún cambio, hasta que se introduce la prohibición de pasar al portero, de la cesión al portero. Es decir, en 130, 140 años ha habido apenas 4 cambios. Desde que ha comenzado, desde la época de Internet, vamos a poner, desde la época del ADSL, no sé si se llamaba ADSL en México, de la fibra óptica, digamos,
ha habido muchísimos cambios. Hay pausa para que tomen agua, que no entiendo por qué tienen que tomar agua. Hay VAR, hay fuera de juego no sé qué. Es decir, ha habido muchos cambios que no están hechos ni para la mejora del juego ni para el disfrute del aficionado. Porque no hay nada peor que marques un gol, o sea, celebrar un gol de tu equipo y no celebrarlo. Es que se me hace como es como si tú tienes un producto que funciona tan bien y que ha funcionado tan bien durante 150 años, que ha superado guerras mundiales, que ha superado crisis económicas, que ha superado absolutamente todo, guerras civiles, todo, absolutamente todo, se ha seguido jugando. Si tienes un producto que funciona tan bien, ¿por qué haces algo contra tu propio producto, digamos, ¿no? Porque todo es a favor de meter un minuto más de publicidad, de meter un minuto más de una marca, no sé, siento que... Y el VAR es como el elixir, la cumbre, el clímax de todo este desastre absoluto que vive el fútbol y que no tiene sentido. Vuelvo a repetir, tú vas a la cancha, marca un gol tu equipo, lo celebras y al minuto hay un tipo que te dice que no es gol. Es como, ¿no? Es como romper el sueño de un niño, es algo que es hasta de mala educación. Yo creo que es hasta de mala educación. Bueno, pues ahí se ha instaurado, hay gente que dice que está bien. Yo creo que el gol de Maradona con la mano es lo mejor que le pasó al fútbol en 50 años, creo. También creo que el gol que metió, no sé si fue Luis Suárez o... No, Henry metió un gol con la mano que se clasificó contra Irlanda, se clasificó Francia, Irlanda se quedó fuera. También creo que es las cosas más horribles que han pasado en 50 años, pero creo que sin esas dos cosas el fútbol es otra cosa, es la NFL, es algo que no es el fútbol. Entonces hay que empezar a analizarlo como otra... No digo que no me guste ni que... pero no es lo que era... Por eso decía que el 86 era como el último mundial ingenuo de la historia, creo. Aparte que creo que el VAR es la institucionalización del robo desde la oficina. Claro, el robo de cuello blanco. Exactamente. Es decir, si tú quieres manejar algo, pues tienes a un tipo ahí arriba que nadie sabe quién es, nadie lo ve entrar, nadie lo ve salir, no ves si tiene un ordenador, si tiene dos, si le llaman, si no le llaman, quién está en el cuarto, quién no está en el cuarto. Quiero decir, es como la institucionalización del robo no del robo, sino de la dirección del deporte hacia estos clímax que en Estados Unidos les gustan tanto, que son el famoso séptimo partido de Estados Unidos, que en todas las competiciones se juega el séptimo partido, lo cual... Digo, es un poco raro que siempre se juegue el séptimo partido, ¿no? En todas, en el hockey, en béisbol, digo, una vez cada... Pero... Sí, pero siempre hay... O sea, se proyecta siempre el séptimo partido porque ese es el de la audiencia. Ese es el que interesa al que no es seguidor. Bueno, en defensa un poco del sistema estadounidense de competencia, sí creo que jugar a 4 de 7 partidos... a veces es más real de quién es mejor, porque juegas un solo partido, una final, y si ese fue tu mal día, estás fuera. Es como, bueno, en defensa de las series de a 3 de 5 o a 4 de 7, pero no en defensa del VAR. Yo tengo una pregunta más como biográfica. ¿A ustedes les ha tocado estar en un mundial? O sea, digo, más allá de soy chiquita y en el 86. No, nunca, yo nunca he estado en un mundial. Soñé muchísimo con que mi papá me llevara a algún partido del México 86, porque tenía yo entonces 7 años, la edad de mi hijo. Ahora, y mi papá no me llevó, y entonces era posible, porque no era imposible pagarlo. A mi papá lo que le gustaba era el béisbol y me llevó a ver mucho béisbol. No sé si tú sí has estado en un mundial. Yo estuve en Alemania 2006 durante el mundial, pero no fui al estadio. Digamos que me quedé en los fanfest. Pero digo, es mi parte más cercana a ver un mundial desde dentro. Sí, he cubierto como periodista muchas competiciones deportivas, pero nunca me ha tocado el mundial. Fue cuando Italia le ganó a Alemania. Exactamente. En la final, la semifinal, ¿fue semifinal o...? Fue Italia-Francia la final, ¿no? No, sí. Italia. Sí, Italia-Francia. Sí, con el famoso gol del pie. ¿Y qué tal el ánimo derrotista de los alemanes después de ver así perder la copa así en el último momento? De verdad, debe de ser algo muy duro, ¿no? Como estar en una sede que es pues quien está recibiendo la copa y que tienes un buen desempeño y que de repente en el último momento crash, ¿no? Se te cae. Bueno, y ahora Italia pues sigue viviendo de ese último mundial, sí, ¿no? Porque no ha vuelto a los mundiales, ¿no? No, yo iba a decir que creo que, bueno, yo como futbolero no hay nada más bonito que ver a Italia eliminar a Francia y a Alemania así como en serie, ¿no? Creo que es algo mágico. O sea, siempre que pierde Alemania y pierde Francia, creo que es algo que se puede celebrar. Gane quien gane, sea Uzbekistán, Italia o San Marino, me da igual.
Yo creo que ese es el Mundial Alemania 2006 del que yo estuve más lejos, porque me tocó hacer todas las portadas del periódico aquí de Milenio, que está a un par de cuadras de ese Mundial, y como estuve todo el tiempo metida en la redacción, encargada de la redacción mientras mis compañeros que les tocó cubrir el Mundial, no pude ver ningún partido completo. Todo el tiempo era estar hablando con los que estaban allá, entonces no pude realmente disfrutarlo, ni ver un partido completo en la televisión, ni siquiera los de México, nada, pero me tocó hacer los encabezados del periódico de aquel Mundial. En ese mundial es cuando se da ese hecho que también se vuelve histórico, el cabezazo de Zidane contra Materazzi, ¿no? Que es una de las imágenes así como muy icónicas del fútbol. A ver, y bueno, regresando al 86, ¿qué otro dato curioso tienen por ahí? ¿Qué otra cosa ocurrió que creen que vale la pena pues rescatar? Pues quizá valga la pena rescatar que se consideraba hasta hace muy poco que México era imbatible, invencible en el Estadio Azteca, y por cómo estaba diseñada la competencia de México 86, si México pasaba en primer lugar, como terminó ocurriendo, pero quizá no lo tenían calculado, y luego vencía en octavos de final, que venció a Bulgaria, tenía que cambiar de sede e irse a Monterrey, al estadio universitario, al estadio de Tigres, y se ha dicho mucho que por ese cambio México pudo haber perdido aquel partido contra Alemania, que perdimos no en cancha, sino en penales, con una desastrosa ejecución de los penales. 4-1 creo que quedó en penales. Yo recuerdo del 86, volviendo otra vez a Bélgica, quizás, recuerdo un jugador que yo pensé que iba a ser como Maradona, o que se comparaba, Enzo Sifo, un belga, que llevaba el número 10, luego lo fichó el Inter. Recuerdo como muchos jugadores que eran muy figuras, o quizás los teníamos romantizados. Yo siempre digo que mi generación tiene un poco romantizado el fútbol, y que a veces hablamos de, no sé, la Holanda de los 80, ¿no? Y a lo mejor vimos un partido en todos los 80, porque no, pues, había dos cadenas, aquí no sé cómo era, pero en España había dos cadenas de televisión, una era prácticamente cultural y la otra ponía partidos una vez cada no sé cuánto, ¿no? Entonces, quizás teníamos mitificados a muchísimos jugadores de esa selección. Bueno, Butragueño, para mí, cuando era niño, otro recuerdo de ese mundial es que cuando Butragueño le mete 4 goles a Dinamarca en la Corregidora, en Querétaro, y se convierte como una estrella mundial, y hay unas imágenes de la gente en Madrid celebrando en medio de la Puerta del Sol, no sé si era la Puerta del Sol o la Cibeles, cantando Oa, 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 el buitre a la Moncloa. Y creo que era un partido de primera fase, ni siquiera era algo... Entonces, bueno, recuerdo a Butragueño, recuerdo a Sifo, recuerdo a Proudhon, a Tomás Boy, a Lineker, sí, a Waddle. En Brasil estaba Zico, por supuesto Butragueño, Maradona, estaba en esa Argentina, pues Burruchaga, Jorge Valdano, que por cierto escribe el prólogo de un libro que estamos por sacar, Beckenbauer en la dirección técnica de Alemania, Lothar Matthäus, el portero de Alemania Schumacher era, ¿no? Pues esas eran las grandes estrellas, y ahora pues estamos esperando ver si de verdad Lamine Yamal va a lucir, si Haaland con Noruega, que está un poquito solo, pero bueno, si logra lucir también, si vuelve a ser el Mundial de Mbappé. No sabemos bien qué va a pasar, ¿no? Ni tampoco sabemos quién va a ser la estrella de México, porque primero hay que ver quiénes se van a lograr recuperar de las lesiones y ver si va a llegar este chavillo Gilberto Mora, o si Raúl finalmente va a terminar por cuajar en una competencia internacional importante. Es un misterio, porque yo creo que ya Messi y Cristiano Ronaldo será meramente anecdótico que jueguen su sexta Copa del Mundo. Yo creo que Messi es firme candidato a ganarla. O sea, creo que lleva... Sí, claro. Yo creo que lleva 4 años pensando en esto. Así como Irán lleva 30 años esperando la guerra con Estados Unidos, Messi lleva 4 años esperando este momento. Y relacionado con el 86, una cuestión curiosa, mencionaba Mariana que jugó Beckenbauer de ese mundial. Lo dirigió, perdón. Cuando Estados Unidos, pierde esta candidatura de México 86, Kissinger se vuelve loco y quiere conseguir el Mundial del 94. Entonces Estados Unidos tiene que crear una federación de cero prácticamente para organizar un deporte que no existe y que es minoritario, marginal, testimonial. Y entonces hay un momento en el que, Kissinger es el encargado de esa candidatura y va a Italia 90
a ver qué onda, porque tampoco tenía mucha idea, ¿no? A ver cómo organizamos esto. Y se encuentra con Beckenbauer en un hotel, y Beckenbauer, que ganó ese mundial, Beckenbauer, siendo técnico de Alemania en la final contra Argentina, Beckenbauer le dice: tú, si quieres organizar este mundial, tienes que fichar a Bora Milutinovic. Y entonces Kissinger se pone en contacto con Bora Milutinovic y lo convierte no solamente en el seleccionador del mundial que iba a organizar Estados Unidos, sino en el gran jefe del fútbol. Es como una especie, crean una agencia deportiva nueva, una especie de DEA, vamos a decir, del deporte, y a cargo de esa agencia deportiva ponen a Bora Milutinovic, que se encarga de buscar a todos los jugadores, que en aquella época no eran tantos, que podrían ser seleccionables para el Mundial de Estados Unidos. Así, bueno, Tab Ramos, Eric Winalda, Alexis Lalas, toda esa generación, Tommy Meola, toda esa generación de gringos, que luego triunfaron algunos en Europa, sale de Bora Milutinovic, y el primer contacto entre Bora y Beckenbauer en el Mundial del 86. O sea, quiero decir que hay mucha relación, digamos, enrevesada y quizás un poco farragosa entre lo que ocurrió en el 86 y lo que va a ocurrir en el 2026, y ahí Bora es uno de las grandes figuras en esta historia, digamos. Claro, se nos estaba yendo también el señor, ¿no? Pues no sé, me gustaría, en el tiempito que nos queda, invitar a nuestra audiencia, pues quienes nos están escuchando por acá por internet, pues estamos aquí en la explanada de la Plaza de la Solidaridad, en pleno corazón del centro histórico, y tenemos audiencia. Entonces no sé si alguien por ahí quiera hacer algún comentario, compartirnos alguna anécdota de México 86, lo que esperan para acá, para el Mundial del 2026. Si por ahí alguien tiene ganas, pues aquí tenemos el micrófono abierto. A ver, por allá tenemos con un la camiseta, participante. con el cosplay de México 86. Yo más que nada quería preguntarles ¿cuáles serían sus dos favoritos para este mundial? ¿De corazón o quién creemos neta que va a ganar? O sea, si vas a ganar, no sé, $10 millones, ¿a quién le apostarías? O sea, 100 pesos tampoco. Y solamente puedo 10 millones de pesos. Solo puedo decir dos. Bueno, Yo apostaría, top 3. Yo apostaría por los dos finalistas del mundial pasado, otra vez Francia y otra vez Argentina. Ahora, de corazón, y lo platicaba con ustedes hace un momento, con Isaac y con Daniel, de corazón a mí me encantaría que ganara un equipo africano. Me encantaría que el campeón del mundo, claro, si no es México, por supuesto, de corazón, me encantaría ver a Senegal, a Ghana, a Costa de Marfil, me encantaría. Y también creo que pues, Marruecos está jugando muy bien, me encantaría, pues, pero sé que está lejos de la realidad. Si tengo que meter mi dinero, pues Argentina o Francia, otra vez. Y yo diría España o Francia. Perdón, España o Argentina. Esos eran mis... Digo, no sé si... No he visto el bracket, pero si se pueden enfrentar sería mi final. España, porque yo creo que tiene una generación mejor que la que tuvo, o mucho más... no tan sostenida en 4 nombres, sino que es mucho más horizontal. Hay muchos jugadores que pueden jugar en cualquier lugar. Y Argentina, porque ha construido... Normalmente estas generaciones se apagan, pero pues la han mantenido, y además han salido ahí 2 o 3 chicos que yo creo que pueden hacer, o sea, sustituir a los pilares que fueron en Qatar, ¿no? A Nico Paz, estos jugadores más tantuonos, los veo con galones. Bueno, a diferencia de ustedes, pero se han metido lógicamente a estudiar fuertemente este tema del fútbol. Yo en ese tiempo tenía 30 años, pero no soy muy aficionado al fútbol. Y yo siempre he creído que México es ingenuo. Y con el paso del tiempo se ha recrudecido la cuestión de la industria futbolera. Ya ustedes lo decían, pues ya el árbitro no manda, manda el VAR. También somos una afición muy aguerrida, también somos una afición muy aguerrida. Ustedes no, por ejemplo, ustedes no han hablado del pique, el símbolo del 86, que México es el Chile del fútbol mexicano. Y entonces, a manera de broma, ¿no? Yo digo que el fútbol es muy primitivo. Rueda el balón
lo agarra el jugador nomás para patearlo. Es que yo creo que eso que decía de Chile, de Piqué, parte del problema que hablábamos antes de México, desde mi punto de vista, es que hay que respetar mucho la cultura futbolística. Pocas veces la cultura futbolística es algo que es muy abstracto, que se construye a lo largo de los tiempos, a lo largo de los años, perdón. Por ejemplo, en España, que decía Isaac que nunca había ganado nada, España cuando yo era niño era la furia, no era el tiki-taka, no había Caños, no había Iniestas, había Juanitos, había gallegos, había señores calvos con pelos en las piernas que tenían mucha pasión por la camiseta, pero que no había mucho fútbol ahí, ¿no? Y España gana en contra, digamos, de su tradición futbolística. Y ha tenido ahí una laguna y ha vuelto, o sea, digamos que a través de esa victoria en Sudáfrica ha construido una tradición nueva. Yo creo que en México lo que pasa es que México, y le pasa mucho, no solo a México, le pasa mucho a Brasil, le está pasando ahora, quiere ser algo que no es. O sea, Brasil quiere ser Italia. Es complicado que un chico que ha nacido en Sao Paulo, en una favela, que ha jugado en canchas de barro, tenga una disciplina táctica italiana. Hay que potenciar las virtudes de tu cultura. Y Brasil ha ganado todos esos mundiales siendo muy brasilero, ¿no? Italia, el mundial que ganamos, el que hablábamos antes de 2006, lo gana siendo Italia, con Cannavaro como Balón de Oro. O sea, el mejor jugador del equipo es un asesino en serie, ¿no? Es como lo más italiano que existe. Y yo creo que México, por sus clubes, por sus directivos, por su propia liga, quiere ser algo que no es. Por ejemplo, México juega al fútbol con un sistema de competición que no es ni gringo ni europeo, o sea, no es ni sudamericano o europeo ni gringo. Hay franquicias, tu equipo se puede mudar de ciudad, pero sí se juega una liga, pero no hay ascensos. Entonces todo eso complica mucho luego el desarrollo. No hay canteras, no hay una segunda división atractiva o una liga de juveniles fuera de las escuelas. Es decir, el fútbol, digamos, a nivel cantera, en México lo sostienen las escuelas. Si las escuelas deciden que se acaba el fútbol en la escuela porque no hay un chico que entrene o una chica que entrene, se acaba el fútbol en esa escuela y hay muchos niños con vocación generacional de llegar que no van a llegar nunca. Digo, eso es un problema, es uno de los problemas. Pero creo que México quiere ser algo que no es y que, según mi punto de vista, solo le ha salido bien a España. Solo. Porque Francia sí lo hizo bien. O sea, Francia ganó el Mundial del 98 jugando a lo que ha jugado Francia siempre, una selección alegre, multicultural, como muy mediterránea, muy artística, vamos a decir. Alemania, cuando ha ganado, ha sido porque ha sido Alemania. 4-4-2, 4 alemanes en medio campo de 2 metros, y aquí no se mueve nada. O sea, como esos conceptos clichés a veces, que son muy generalistas, voy a decir también, pero que si te pones a analizarlos, sí es cierto eso. Sí es cierto que las culturas futbolísticas... El Arsenal en Inglaterra tiene ese problema. El Arsenal fue toda la vida el equipo más defensivo que había en la liga inglesa. Que de repente un entrenador francés les dijo que iban a ser brasileños y siguen en esa nostalgia de Brasil y llevan sin ganar nada 25 años porque quieren ser algo que no son. Y este año probablemente les vuelva a pasar lo mismo. Se van a quedar a las puertas otra vez por el mismo problema, digamos, de asumir su idiosincrasia cultural y no ser algo que no eres, no ser aspiracional, asumir quién eres, seas quien seas, e ir hacia adelante con esa idea, porque eso a nivel cultural y sociopolítico, a nivel sociocultural, perdón, acaba por funcionar. Bueno, y entonces comentaba que México es muy aficionado, y ahorita con este gobierno que tenemos a nivel Ciudad de México, pues están popularizando todas las canchas, todas, hay un hervidero de... Y qué bueno que nos remodelen espacios pequeños de fútbol para que los chavos, los chicos vayan a jugar. Y nada más por último, se dijo que se iba a hablar del 85 y del 86. Pero así pasa en nuestro México. Una cosa oculta a la otra. Nosotros habíamos pasado del terremoto en el 85 y lo olvidamos con lo del fútbol del 86. Pero esa es una idiosincrasia de nuestro país. Meten cosas superfluas para ocultar lo más importante.
Y bueno, México tiene que ganar. Y siguiendo lo que usted dice, justamente así como el 86 vino inmediatamente después del sismo, el 85 de la tragedia, ahora usted dice, están remodelando muchos espacios públicos para jugar fútbol, sí, pero en un mundial en donde la gente no va a poder ir a los estadios porque es impagable. Entonces una cosa también viene junto con la otra, ¿no? Gracias a todos. Yo quería regresar otra vez a lo de México 86 y a los cambios que ha habido mucho aquí en esta globalidad, en esa globalización, y cómo pues pudiera pues esa rememoranza del 86. Ahorita yo ya no siento tanto, y eso que soy un pambolero de corazón, aficionadísimo, pero no siento mucho esa fiebre, como que debiera ser nuestro mundial, ¿no? O sea, en los últimos comentarios que estaba escuchando, pues este mundial en México debiera ser el mundial de México, el mundial porque el que se ha preparado tanto, desde que no se pudo en el 86, a pesar de lo que comentaste de esta pase que tenía por quedar en primer lugar, y luego los malditos penales, y luego los cachirules en 90, y los fracasos que fue acumulando, pero había mucha esperanza en el equipo mexicano, ¿no? O sea, siempre, así fuera hasta el mundial pasado, cada que va el equipo mexicano a representarnos, pues nos causa esperanza, ¿no? Si llegamos al quinto partido mínimo. Pero ahora no veo ese. Aquí mencionaba aquí el señor en su comentario que en este gobierno pues no quería politizar esto, pero siento que no le está dando la atención que debería de tener este magno evento, ¿no? Bueno, en parte porque no es realmente un mundial en México. Bueno, esa puede ser una de las... Eso es lo primero, ¿no? En aquel entonces el estadio se llamaba Azteca, el balón se llamaba Azteca, todos los partidos fueron acá. Ahora pues el balón es trionda porque son 3 países, sí. No se van a jugar los últimos y más importantes partidos, ninguno en México, todos son en Estados Unidos. Y la presidenta, en un gesto que no sabemos si es de buena onda o para protegerse de un posible abucheo en el estadio, le está cediendo su boleto a una mujer jugadora de fútbol que domine bien el balón, lo cual está chidísimo, pero no sabemos si al mismo tiempo se está protegiendo de un posible abucheo como le pasó a Miguel de la Madrid en el 86, no lo sabemos. También quizá por otro lado no queriendo entrar al juego de sí, te damos la inauguración, sí, ahí tienes tu inauguración, tercer mundial para el Estadio Azteca, pero en realidad pues es muy, entre comillas, un tercer mundial para México. Yo creo que es muy importante subrayar esa parte. Son 104 partidos y solo 13 son en nuestro país y ninguno de las rondas finales. Entonces sí son como migajitas y quizá también la presidenta no quiere hacerle juego a eso o no quiere que la abuchen, no sabemos. Pero bueno, al final su boleto va para una mujer jugadora de fútbol que se lo gane a partir de un video que haga dominando el balón. Sí, eso, pues a mí me queda claro que no quieren repetir un error histórico, ¿no? En aquel entonces, en la inauguración del Mundial, el presidente Miguel de la Madrid, al decir, queda inaugurado el Mundial, y todo el mundo le empieza a chiflar, ¿no? Por lo que acababa de suceder, bien mencionas, del temblor, veníamos del temblor y de la reconstrucción de un México. Ahora pues México atraviesa otras circunstancias, otra reconstrucción que no es de un temblor, pero sí es de una sociedad, de un tejido que se está desquebrajando un poco, y pues siento que debiera pues apoyarse un poco más, no en cuestión del mismo mundial, sino en cuestión del mismo México, que le abre nuevamente las puertas al mundo, aunque sean 13 partidos, los que sean de primera ronda, sí deberíamos también nosotros como sociedad pues sacar adelante la parte que nos toca, ¿no? La gobernante de aquí de la Ciudad de México decía que hay que dejar las calles pues para que las disfruten los turistas que van a estar en este tiempo aquí en el Mundial. Pues yo digo que sí, o sea, sí está bien, nosotros las tenemos todo el tiempo, nosotros vivimos aquí, no pasa nada de prestárselas, pero sí yo pienso que debiera haber un llamado conjunto entre la sociedad, la sociedad civil, medios independientes, a sacar también nuestro propio mundial, ¿no? Porque la gente también está jugando su mundial, la gente también está llamando a que en la inauguración del mundial se manifiesten contra las desapariciones que México tiene, ¿no? Entonces México también está jugando su mundial y les apuesto aquí
que el día de la inauguración, aunque sea 10, 20 personas, van a manifestarse y va a salir una pequeña nota en los medios. Pequeños inconformes salieron pero de ahí no va a pasar de un renglón de 2 partidas, media partida, lo que sea, no va a ser nota. Pero sí, nosotros como sociedad debemos de hacer nuestro mundial. ¿Cómo es nuestro mundial? Pues sí, cuidar a las personas que vengan, ¿no? Pero tal vez vemos que le están pasando algo. Nosotros propios mexicanos pongamos el ejemplo, cuidemos a la gente que va a venir a nuestro país, ¿no? Vienen también a dejar una derrama, vienen también a dejar turismo, vienen a dejar dinero, vienen a comprarnos también aquí antojitos, vienen muchas cosas. Entonces yo creo que debemos de ayudar también en ese sentido a comportarnos, a recibirlos bien y a sacar esto que nos toca como sociedad adelante. Muchas gracias por la participación, gracias por el evento. Gracias, buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí. Ok, buenas tardes. Sí, me quedé porque recordar es bonito, algo del 86, yo me acuerdo que seguí mucho a Maradona. En el primer partido, me acuerdo que esto parece que fue contra Japón, me parece que fue el primer partido, pero bueno, parece que fue en Seúl. Yo me acuerdo mucho de que Maradona lo tundieron mucho a patadas, tijeras. Un gran jugador, la verdad, un gran jugador. Bueno, me acuerdo de varias cosas, pero mi pregunta era, sé que va a haber cambios en este mundial, en la regla, parece que es para agilizar un poquito más el juego y eso me parece muy bien, pero yo les quería preguntar, ¿qué piensan de tantos cambios? Yo pienso que son muchos cambios dentro del juego, porque antes se hacían 2 y posiblemente hasta incluía el portero o el portero, pero yo siento que eso pierde un poquito más por la modificación desde el entrenador que piensa que se juega así, pues vas y metes 5 cambios, no sé, yo presiento. Gracias. Lo de los cambios, sí, yo creo que yo soy partidario de los 3 cambios, evidentemente. Lo que pasa que volvemos otra vez a la discusión original. El fútbol ya lo perdimos, yo creo que ya lo perdimos, es otra cosa, lo podemos llamar pues fútbol, entretenimiento, evento, como queramos llamarlo. Y claro, los futbolistas han perdido, tuvieron con Maradona precisamente, fue un poco el que les dio voz, ¿no? Fue el gran, fundó el sindicato de futbolistas, el sindicato mundial de futbolistas, pidió para que todos los futbolistas tuvieran seguro médico, que estuvieran cubiertos en caso de lesión, bueno, un montón de cosas que parece mentira pero que no había y que a través de los años 80 y 90 se lograron. Lo de los 5 cambios es un gran triunfo del futbolista, vamos a entenderlo como trabajador, porque solo vemos a los futbolistas que ganan millones de dólares, pero hay miles, decenas de miles de futbolistas jugando por aquí en ligas menores, en España, en Europa, en Sudamérica, en México, en Norteamérica, que ganan 5.000 pesos al mes, 3.000 pesos al mes. Entonces era como un poco proteger a los futbolistas desde arriba hacia abajo, porque los profesionales juegan 85 partidos al año. Es imposible, con el fútbol que tenemos tan industrial, que un equipo pueda llegar a ser algo con solamente 14, 15 jugadores en plantilla. Entonces tienes que tener 5 cambios porque si no el jugador físicamente se rompe. Entonces los cambios yo creo que son otra consecuencia más de la industrialización del fútbol. Una buena consecuencia porque están hechos para proteger al futbolista y para que no lleguen, claro, antes, no sé, Mariana hablaba antes de lo que costaban los boletos en el Mundial. Las ligas siempre han sido más o menos similares, las ligas locales, pero pues ahora hay Copa Confederaciones, hay Supercopas, hay torneos en Arabia, giras mundiales en pretemporada por Asia. Los jugadores mexicanos que están en Europa tienen que cruzar el Atlántico para agarrar un avión en México, jugar un partido en Denver contra quién sabe quién y regresar otra vez. O sea, yo creo que los cambios tienen sentido si partimos de la base de que el fútbol es una industria. Evidentemente, si respetamos la pureza del juego, yo creo que 3 cambios es el modelo ideal para que el juego fluya como nos gusta que fluya. Pero sí, inevitablemente tiene que haber 5 cambios. Justo ya estamos en nuestra recta final. Llevamos ya 1 hora hablando de fútbol y seguramente podríamos pasar una vida entera mientras haya mundiales.
A mí me gustaría cerrar rápidamente con dos cosas. Una, pues agradecerle obviamente aquí a la audiencia que nos compartió sus puntos de vista. Otra, también comentarles que tanto Daniel como Mariana forman parte de un proyecto, de un libro que justo acaba de publicarse y que se presenta a partir de esta semana en distintos foros. Es un libro muy bello que se llama Pelotti, una guía cultural para entender el juego, en el que a partir de un personaje ficticio que se llama Pelotti, vamos haciendo un viaje por los 48 países que van a estar presentes en la Copa de 2026, para entendernos no solo desde el aspecto futbolístico, sino desde el aspecto de la cultura. Y ese libro lo vamos a presentar aquí también en el Museo Mural el próximo miércoles 29 de abril, en el marco de la Noche de Museos, a las 6:30 de la tarde. Entonces los invitamos a todos a sumarse. Estarán Mariana y Daniel, porque son otros colegas que integran este proyecto editorial, y abrirles la invitación a que conozcan también el libro que ya está circulando por ahí en librerías, que asistan a estas presentaciones. Y pues cerrar preguntándoles muy rápido, ¿qué sorpresa creen que va a ocurrir en este mundial en términos sociopolíticos, en términos futbolísticos y aquí en la Ciudad de México? Yo creo que en la Ciudad de México lo que se va a llevar el corazón del mundial van a ser los fanfest que va a haber en la ciudad, porque definitivamente no van a ser los estadios que se han vuelto pues solo para una muy pequeña élite, pero va a haber más fanfest que nunca en la historia en distintos puntos de la Ciudad de México. Bueno, hay toda una discusión de si se va a vender o no se va a vender alcohol en ellos o no, pero yo creo que va a ser un mundial que se va a vivir en las calles, y creo que esa es la parte que se va a vivir en la ciudad. De sorpresas futbolísticas, yo pienso que Colombia nos puede dar una sorpresa importante, además de algún país africano, puede ser Senegal. Yo pienso también mucho en Marruecos, porque podemos discutir qué tan africano es, si quieres, Daniel, pero y qué tan sorpresa, porque ya viene jugando muy bien desde hace ya 2 mundiales. Y de lo sociopolítico, geopolítico, no sé, puede ser, como decía el compañero que participó hace un momento, que sea un foco que aproveche pues mucha gente que tiene muchas razones para estar molesta y protestar por los miles de desaparecidos, puede ser, como siempre ha sido, como siempre ha ocurrido en México cuando tenemos un mundial o una olimpiada, como ocurrió, se vuelve un reflector a nivel global para pues, protestar sobre cosas, bastantes cosas tenemos que hablar, pero no lo tengo muy claro qué va a ser. Sí, en Estados Unidos, yo creo que la gente, aunque claro, no les importa tanto el fútbol, y no sé qué tanto van a aprovechar el escaparate para protestar, pero deberían. Yo creo que en Estados Unidos dependerá de la ciudad. Otra vez volvemos a la cultura futbolística, seguramente en Minnesota, no sé si en Minnesota hay, no, sí lo sé, o sea, no hay estadio, no es sede del Mundial, pero vamos a poner, seguramente Los Ángeles sea mucho más combativa que Florida, por poner un ejemplo. Yo la sorpresa creo que va a ser Ecuador, tengo ahí esa pedrada de que Ecuador lo va a hacer muy bien en este Mundial. Y a nivel sociopolítico, estoy de acuerdo con Mariana, creo que es un buen momento. Lo que dijo Mariana, lo mismo. Bueno, pues se nos apagó ya el micrófono, pero bueno, se nos ha acabado el show. Muchas gracias a todos, gracias al equipo del Museo Mural, y gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, la presentación del libro Pelotti con Daniel y Mariana. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias por el equipo de Sueños Ciudadanos.